Hola amigos de Conocimientos TV, gracias por sintonizar siempre este programa. Desde ya muy agradecidos por las preguntas, las aportaciones que nos han hecho llegar y por eso se decidió continuar con este tema porque hay muchas preguntas en el ambiente. Quisimos pues tocar algunos aspectos de lo que fue en el primer programa, que es la administración, algunas estrategias que conlleva y algunas características del mismo, pero hay mucho más de qué hablar, por eso hemos decidido y siempre agradezco tu tiempo, Julito, por estar acá y vamos a seguir conversando de la administración, lo que se debe tomar en cuenta, aún más temas que se desprendieron del mismo, como fue el presupuesto, las herramientas que te pueden ser de utilidad para poder pues hacerte la vida más fácil. Eso es lo que buscamos y también algunos conceptos que definitivamente vamos a ampliar un poquito más porque hay dudas al respecto y por eso es que la segunda parte de hoy es la administración e incluso queremos agregarle más la administración, principio de administración y deudas, porque a eso muchas veces se confronta uno, de que existen ya deudas, ¿qué se pueden hacer? Nos escriben, nos dicen, ya tengo eso encima, ya tengo la presión, ya me metí, ahorita cómo salgo, y eso es lo que comúnmente siempre sucede. Pero vamos a tratar con Julito y su servidor de poder responder a algunas de las inquietudes que nos han llegado. Julio, nuevamente bienvenido, pastor, licenciado en Administración de Empresas y con estudios a nivel de posgrado, y te agradecemos mucho esos aportes que nos has dado y te dejo el tiempo para que sigamos con la misma temática. Gracias, Rafa. Es un privilegio para mí estar nuevamente aquí en tu programa y pues bendecir a los hermanos, a los amigos que nos puedan ayudar. Y efectivamente, pues empezamos la semana pasada, en el programa pasado, a hablar un poco sobre ese don de administrar, ¿verdad? Y nos fue llevando a cómo manejamos nuestros recursos y te recordarás que hablamos un poco sobre el presupuesto personal. Así es. Pero nos quedamos con el compromiso con los hermanos y los amigos de profundizar un poco sobre las deudas, ¿verdad? Así es. Yo quisiera primero pues compartirte que cuando yo me puse a pensar al respecto, yo creo que principios para administrar deudas de manera secular se consiguen en cualquier lado. Yo creo que hasta en internet, ¿verdad? La consolidación de las deudas, el conocer el principio de las garantías, los hipotecarios, los carros, los fiadores, conocer asuntos como, por ejemplo, cuánto se paga de interés en una tarjeta de crédito, que a uno se la venden diciendo que son el 2%, pero no le dicen que es mensual, ¿verdad? Y cuando uno hace suma, es carísimo, ¿verdad? Entonces, pero todas esas formas de administrar la deuda en la vida secular, pues creo que hay muchas formas de poderla enfrentar. Y de hecho, yo soy de la opinión que cada caso hay que trabajarlo en lo particular, ¿verdad? Conocer realmente cuál es la deuda, cuál es el tipo de deuda, cuál es el monto, cuáles son los ingresos. Eso no podemos hablar generalidades técnicas. Yo quisiera compartir con los hermanos hoy algunos principios un poco más profundos que tienen que ver, como por ejemplo, ¿por qué me endeudo? ¿O por qué no puedo salir de una deuda? ¿Por qué, aunque ya he consolidado deudas 3 veces, sigue creciendo mi deuda, ¿verdad? Y desde ese principio, y lo primero que quisiera compartirles es un verso en Romanos 13:7 que dice: paguen sus deudas, si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tenga que respetar y denle honor al que tenga que dar honor. No tenga deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Fíjate que lo primero que miro ahí, Rafa, es que nosotros deberíamos de identificar qué tipo de deuda tenemos nosotros en nuestra alma primeramente, ¿verdad? Y puede ser que hayan más, ¿verdad? Yo solo estoy refiriéndome a lo que yo veo en este verso de Romanos 13:7. Y yo veo ahí que habla de paguen impuestos y lo relaciono a la deuda de tipo monetaria, la deuda de dinero, ¿verdad? Pero dice también respeten al que tenga que respetar. Entonces yo creo que ahí hay un tipo de deuda moral, ¿verdad? El dar respeto a quien se merece, ¿verdad? Especialmente pues en estas épocas, ¿verdad? Que se ha perdido mucho el respeto. Pero miro también y denle honor al que tenga que darle honor. Entonces hay una deuda de honor, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué te planteo estos 3 tipos de deudas? Porque casi siempre la gente se enfoca al dinero, ¿verdad? Pero la activación de la bendición económica, según los principios bíblicos que nos han enseñado, que hemos aprendido y que el Señor nos muestra, también se habilitan con el cumplimiento de principios. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, tendrás larga vida, ¿verdad? Creo que dice que también te irá bien en todo, ¿verdad? Y eso incluye el tema económico, porque el tema económico, desde mi perspectiva, pues ahora que me dedico también al pastorado y que es hermoso verlo de ese lado, radica mucho en la condición espiritual de las personas, ¿verdad? A veces es un poquito duro decirlo, ¿verdad? Pero en las finanzas se logra ver la sanidad incluso de una institución, de un hogar o de una persona en particular, ¿verdad? Claro. Una de las cosas que podemos ver en ese aspecto es, yo recuerdo que recogiendo un poquito de lo que fue el segmento anterior, y es que la pregunta que dejamos casi al final, si te recuerdas, es ¿por qué no me atrevo a sentarme a realizar un presupuesto? Sí. Esa es una pregunta que dejamos en el ambiente. Y muchas veces es porque detrás de eso hay un temor. ¿Temor a qué? A temor a que me voy a enfrentar con lo que en blanco y negro dice. Y que posiblemente yo me resisto a pensar que mi deuda no asciende más allá de X valor, sino que va más allá. Pero lo que tú decías, eso se resume en la parte puramente monetaria. Pero si le agregamos eso, bueno, eso ya se lo agregaste tú, se pone más difícil todavía el asunto entonces. Porque supongamos que sí se pueda solventar esa parte monetaria, pero si sigue habiendo una situación de índole del alma o una parte interna del hombre que definitivamente, ¿cómo decirle sin que se vea feo? Pero se puede lograr a solventar una deuda, pero ¿por cuánto tiempo va a ser? Sí. Y volver a caer a ese ciclo. Sí. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, no, definitivamente que acompañado de la buena gestión, ¿verdad? Lo que hablamos el pasado. Es que mejor, antes de que me respondas, vamos a ir a un primer corte. Amén. Para que no se despeguen del televisor o de la pantalla, del teléfono donde nos estén viendo, para que puedas responder esa pregunta, porque estoy seguro que muchos, lamentablemente, posiblemente se van a identificar con eso. Vamos a ir a la pausa. Gracias amigos por seguir con nosotros en Conocimientos TV. Antes de irnos a la pausa, dejé una pregunta para que, por favor, responde, Julito, con lo que puedas. Sí, no, pues definitivamente te estaba comentando que yo considero que el manejo de nuestros recursos, de nuestros ingresos y la bendición que el Señor nos da, pasa por una sanidad integral, ¿verdad? Una sanidad integral en nuestro espíritu, en nuestra alma principalmente, que se va a reflejar en la parte externa de una persona. Y hay muchos versos, ¿verdad? Pero uno que a mí siempre me ha gustado decirle a los hermanos es la tercera carta del apóstol Juan, donde dice, prospera en todo. Así como prospera tu alma. Entendiendo que prosperidad no es tener acumulado mucho dinero, sino que es prosperar en todas las áreas, es decir, alcanzar estatura de varón perfecto. Entonces, definitivamente que la sanidad del alma de una persona tiene que ver con que
qué tan endeudado puede estar. Y tú lo mencionabas en el programa anterior cuando ponías el ejemplo de la viuda y la visita que hace Eliseo. Yo me fui a ver ese verso con más detalle porque me llamó mucho la atención. Y pues ustedes lo conocen, ¿verdad? Una de las cosas que me llama la atención de ese verso es que dice que la mujer le dice a Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y esa mujer dice que era una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. O sea, este varón que había fallecido era siervo de Eliseo. Pero lo que la mujer dice, ahora el acreedor ha venido a tomar a mis hijos como esclavos. El acreedor, ¿verdad? Entonces, sin el afán de juzgar a esta familia de la viuda, sí se puede ver que de cierta manera había cierto desorden, ¿verdad? Aunque eran cristianos y lo traemos a estos días, ¿verdad? Entonces, ¿y ese desorden qué podría conllevar, ¿verdad? Pues habría que analizar. Pero a mí lo que me llama la atención de ese verso es rescatar algunas de las cosas que el profeta hace a manera de enseñarle a la familia a ordenarse. Fíjate que lo primero que yo veo es que debe de existir la obediencia a un siervo de Dios. Porque la mujer le dice, tu siervo, mi marido. Pero ella encontró a alguien que le ayudara. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros lo hemos aprendido, ¿verdad? Mucho, y lo enseñamos también, la importancia de tener un padre de nuestra alma, un padre espiritual que nos pueda atender en aquellas situaciones donde decimos, ¿qué hago? ¿Me meto o no me meto a este asunto? A mí me ha tocado asesorar a algunos hermanos, pastor, ¿usted qué dice? Pues mira, yo no puedo decir por ti, pero la Biblia dice esto. Entonces uno da cierta orientación, ¿verdad? Entonces, tener esa oportunidad de tener una autoridad espiritual sobre uno. Pero aparte también veo que el profeta lo que empieza a generar es un trabajo familiar, porque le dice, bueno, ahora llama a tus hijos y vayan a pedir vasijas prestadas. Y ese trabajo familiar es un compromiso de todos, es empezar a poner en orden tal vez lo que en algún momento causó esa deuda, ¿verdad? Le dice, cierren la puerta detrás de ustedes. Toma a tus hijos y cierra la puerta detrás de ti. Y cuando hablamos de cerrar la puerta, muchas veces lo vinculamos a pues cerrar todo espacio que a veces le dejamos al enemigo, que la Biblia dice que él viene a robar, matar y destruir, incluyendo las finanzas, la economía familiar y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente que el profeta le está diciendo, revisen un poco si no hay que cerrar puertas y estas están relacionadas a algún tipo de pecado que le da al enemigo derecho legal para tomar posesión de nuestras cosas. Es que por ahí viene la sanidad del alma, ¿verdad? Y dice que cuide a sus hijos, porque dice, trae a tus hijos, mételos a la habitación y cierra la puerta detrás de ellos. Y también nosotros vemos que los hijos muchas veces es una figura de fruto. Y finalmente le dice que empiece a brotar el aceite, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, pero cuidando su fruto. Entonces, más que platicar tal vez de estrategias técnicas, es bien importante tomar en cuenta los principios, ¿verdad? Los principios a la luz de la palabra, porque esto permitió que la familia solventara su problema. Y el profeta le dijo, y de lo que sobra, vive el resto de lo que te queda. Pero ¿qué era lo que sobraba? Unción, ¿verdad? Unción, aceite, ¿verdad? Ya con un trabajo familiar, ya en un orden, con una voz de mando, por decirlo así, ¿verdad? Aquella voz que a veces es la voz que nuestra alma reconoce, un pastor, un líder, un apóstol que a veces le dice a uno, aquí sí, aquí no. Entonces uno dice, bueno, porque la mujer puede haber dicho, pues, con esto no voy a salir yo, y quiere más que me endeude, que preste vasijas, y qué hago si se me rompe una, ¿cómo la pago? Todo lo que eso implicaría, ¿verdad? Sí, la lógica que pudo haber usado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, más creo yo que lo primero que tendríamos que hacer es hacer un análisis de nuestra alma y decir, bueno, ¿cuán ordenada está mi vida? ¿Y por qué puede ser que el desorden se refleje hasta en los asuntos económicos? Más adelante podemos comentar algunas cosas. Claro, que traigo y fíjate también. que si me permitís algo de un análisis que se puede hacer ahí, es que yo pienso que una de las cosas, y creo que lo hablábamos detrás de cámara, es
yo creo que uno debe ser, a esas alturas, uno debe ser sincero consigo mismo y poder realmente ya no ocultar nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no estoy mal, es que definitivamente hay factores a considerar, como por ejemplo, ya existía un acreedor, había una parte demandante. El hecho como tal era una deuda real que existía. Y número 3, era el costo o el precio a pagar de esa deuda, que eran los 2 hijos. Muchas veces también se trata de querer seguirse uno escondiendo la realidad. Y no debe pasar eso, porque algunas veces viene alguien y dice, mire, necesito que me asesore y me ayude. Y no da toda la información. Dice, ¿estás seguro que solo eso debe? Sí. Y luego, pero tengo otra cosa. Hay que tener todos los elementos reales para poder plasmarlo en blanco y negro y tener una buena estrategia para salir. Sí. Vamos a ir otra vez a la pausa y al volver vamos a tratar de dar respuesta a eso. Estamos de vuelta conversando con el pastor Julio. Estamos hablando de diferentes, ya se desprendieron otros temas alrededor de lo que es la administración, pero siempre bajo ese mismo guión. Y una de las preguntas que estábamos haciendo o tratándonos de hacer antes de irnos al corte es enfrentar las cosas tal cual son, la realidad de las cosas. Porque muchas veces queremos seguir ocultándoselo a uno mismo. Eso es lo peor de todo, que a uno mismo, y uno sabiendo la realidad de las cosas. Número 2, lo siguiente es a la persona más cercana, ya sería el esposo, la esposa, cualquiera que sea el caso. Y aún más, al asesor o al pastor o al asesor, al que sea, que haya puesto como para poder entrar al auxilio de los hechos que ya acontecieron. Entonces, una de las cosas que uno debe tener presente es ponerlo en blanco y negro. Hasta lo que se debe a la tienda de la esquina. Si fue un cartón de huevos, hay que ponerlo, porque definitivamente esa deuda es real y hay que, como tú decías, hay que honrar la deuda, ¿verdad? Entonces, pero también hay que ser estratégico, como tú lo decías, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si ya tengo deudas y viene una fuente, y no, pues yo tengo muchos colegas, amigos que trabajan en banca y de hecho me siguen, me miran y les mandan saludos, pero también está la oferta, y esto es de oferta y demanda. Por veces vienen ofertas de extrafinanciamientos y me viene acá una pregunta y me dice, ¿qué pasa si a mí me ofrecieron un extrafinanciamiento en una tarjeta? ¿Qué hago? Volvamos al tema, ponerlo en blanco y negro. Y lo que tú decías, ponerle, ¿a qué tasa me lo están dando? A X tasa. Ok, pero eso convirtámoslo anual, y anual hagamos el análisis realmente si puedo salir avante con eso o no. Pero quisiera dejarte la palabra para que tú nos des tu opinión con esto también. Sí, eso de los extrafinanciamientos es bien cardíaco, ¿verdad? Porque a mí me ofrecieron una vez, porque lo hacen por teléfono, yo sé que hay hermanitos que ahí trabajan seguramente. Yo tenía una ovejita que trabajaba una tarjeta de crédito y cada vez que hablaba de tarjeta de crédito se reía, ¿verdad? Y decía, perdóname pues, pero lo que pasa es que hay que ser claros, ¿verdad? A mí me ofrecieron un extrafinanciamiento y yo solo quería tantear a la persona que me lo estaba ofreciendo y me dice, bueno, ¿y cuál es la tasa de interés que me está ofreciendo? 3%, me dice. 3% anual, le dije yo, está buenísimo el crédito, le digo. Porque no sé si los hermanos a veces tienen esos manejos, ¿verdad? Por ejemplo, para comprar una casa, un préstamo hipotecario anda más o menos en un 8% anual, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Hace unos días vi que hay un banco que está en una feria del automóvil y el anuncio decía 7.5% anual.
Es para que los hermanos vean, ¿verdad? Pero cuando te ofrecen un extrafinanciamiento que te dicen que es el 3% mensual, es decir, que es el 36% anual. Exacto. Y la tarjeta de crédito más barata, 1.5 o 2 mensual. O sea, son créditos bien grandes, ¿verdad? Yo en ese sentido de administrar la deuda, yo primero lo que veo es que hay que conocer cada caso en particular. Claro. ¿Verdad? Cada caso en particular para saber cuál es la capacidad de ingreso, para saber lo que tú decías, cuántas deudas realmente tiene. Porque lo que pasa es que están las deudas que son las oficiales, ¿verdad? La tarjeta de crédito y la no sé qué. Pero resulta que en el trabajo no le pagan cabal porque tiene un par de anticipos o cosas que también debe. Y hay casos que a veces hasta llegan a demandas civiles las parejas donde tienen embargado parte del sueldo. Entonces la gente realmente recibe muy poco, ¿verdad? Y como recibe poco pero quiere la pantalla plana, se endeuda, ¿verdad? Y como me regalaron la tarjeta, ya la tengo. Es complicado, ¿verdad? Sí. Perdón, y yo solo quería aportar en esa parte de ahí, es que, ¿cómo explicarte esto? Bueno, tú sabes que es así, no explicártelo a ti, sino que todos los que nos ven es, más o menos el tema de tarjeta de crédito obviamente es una ventaja porque te da te ayuda a ser versátil en cuanto al consumo y puedes hacerlo. El problema está en que, te aseguro, si hacemos una encuesta, hay mucha gente que no sabe, uno, la claridad de la tasa, dos, la fecha de corte y las fechas de pago, ¿verdad? Sí. Porque si ni siquiera eso sabemos, esos tres elementos que son bien básicos, estamos hablando que uno dice, bueno, pero o sea, sí que hay un plazo para poder tener un tiempo de gracia para pagarla, pero regularmente la gente la ignora o simplemente no le pone importancia, ahí empiezan los problemas. Porque si no cumplís con esas fechas de pago, ahí es donde se empieza el problema. Una cosa más es que el hecho que la tarjeta de crédito no es una fuente de ingresos adicionales. Exactamente. Lo que hablamos contigo, ¿verdad? Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, si yo devengo 5,000 mensuales, pero mi presupuesto está en 7,000, no voy a pretender que la tarjeta de crédito me va a suplir esos 2,000. No, eso es una deuda. Entonces lo que tienes que hacer es, como estabas poniendo en ejemplo, mejor me hago de más vasijas. Exacto. Esos son más ingresos, le podríamos decir así. Y a manera de poner a un punto de equilibrio, que todavía es un riesgo, porque estar en punto de equilibrio también cambias una variable de eso y te puedes ir otra vez en rojo, pero sí. El experto sos tú. Opiname con eso. No, pues lo que dices es cierto. Y tal vez hay que resaltar un asunto importante. El crédito de por sí no es malo. ¿Verdad? El que uno tenga la opción de tener crédito. De hecho, hay un principio financiero que tú lo conocerás mejor que se llama el apalancamiento. Claro. Es usar los recursos de un externo para echar a andar mi proyecto, mi asunto, ¿verdad? Entonces, el crédito de por sí no es malo. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente que no tiene crédito, pues parece que no es como que no existe en el sistema, ¿verdad? Lo primero que ven es qué crédito tiene uno, entonces uno ya empieza a ser alguien, aunque sea un número, ¿verdad? Entonces el crédito de por sí no es negativo, ¿verdad? Manejar la tarjeta de crédito como debe ser, pagar como tú decías, el pago de contado, ¿verdad? Y conocer el manejo de los tiempos, es una bendición porque uno tiene capacidad de reaccionar y después uno lo paga sin convertirse en un esclavo, porque aquí tal vez valdría la pena rápidamente, o si quieres lo comentamos en el siguiente segmento. Yo creo que es muy interesante tu respuesta. Vamos a invitarte, antes de irnos al corte, llámenos, incluso puedes llamarnos a los medios que te ponemos, porque como bien lo decía Julio, hay cada caso en particular. No podemos generalizar, sabemos que hay N ecuaciones en las cuales se puede jugar, y lo que queremos aquí es como ser esa parte de acompañamiento, una asesoría para poderte ayudar. Vamos a ir a la pausa, al volver vamos a responder esa pregunta.
Gracias por seguir con nosotros. Está muy interesante la opinión de cada uno de ustedes también. Les pedimos que nos escriba a los medios que les ponemos a su disposición. Aportes, incluso preguntas, son bienvenidas y han ingresado bastantes. Creo que no vamos a poder contestar todas porque son bastantes, pero vamos a tratar de resumirlos. Y antes de irnos a la pausa, tú estabas dando respuesta a una pregunta, ¿verdad?, que estábamos haciendo acá. Sí, pues quería solo terminar de pues compartir con los hermanos, los amigos que nos ven, que el crédito de por sí no es malo, ¿verdad? De hecho, tal vez valdría la pena preguntarnos en qué momento uno se convierte en esclavo de un acreedor, por ejemplo. Porque yo considero que, por ejemplo, lo que mencionábamos, si en países como en Estados Unidos un crédito es vital para que uno esté económicamente activo, digamos. Claro. ¿En qué momento? Entonces no podemos decir que un país es totalmente esclavo, pues, ¿verdad? Claro. Yo creo que ahí hay que diferenciar en qué momento yo me hago esclavo de una deuda. Claro. ¿Y en qué momento podríamos pensar que uno se hace esclavo de una deuda? En el momento en que uno pues empieza a restringirse, cuando sus finanzas personales ya le impiden gozar de la bendición que el Señor nos da con el fruto de nuestro trabajo. Mira, yo conozco amigos, hermanos, que trabajan para pagar sus deudas. No pueden ir a comprar unos zapatos tan seguido, no pueden ir a comer. Y de hecho, te sé decir que a veces hay hermanos que no pueden ni diezmar, por ejemplo. Porque no me alcanza, pastor, ¿y qué hago? Pues uno solo les va a explicar, bueno, mira, yo te voy a enseñar el principio, eso dice la palabra, pero está en tu corazón, pero que alguien ya piense, diga, diezmo, o pago el colegio, pago la luz, o cómo, pues uno no puede, como bien nuestro apóstol lo ha explicado, ¿verdad? La palabra no se impone, sino solo se expone, se enseña, y ahí está, entonces está en el corazón de la gente. Entonces, ahí sí creo yo que empezamos a ser ya esclavos de una deuda, ¿verdad? Porque eso es importante tenerlo, ¿verdad? Las deudas pues son positivas, pienso yo, bien administradas. Pero volvemos a la pregunta del principio. Y entonces, ¿por qué caemos en ser esclavos? Claro. Yo insisto, como soy pastor y me invitaste, no, yo insisto en que pasa en un alto porcentaje por nuestra sanidad interior, por la sanidad de nuestra alma. Fíjate que, regresando al ejemplo de la viuda, ella le dice, tu siervo ha muerto. ¿Y qué dejó el siervo? Dejó una vasija, un frasco de aceite, dice la Biblia. No les dejó nada. Y era siervo. Entonces, es interesante analizarlo desde esa perspectiva. Sé decir que hay bastantes preguntas que nos han llegado, siempre todo relacionado con esto. Y yo solo para poder tomar un poco de lo que tú has dicho es, el hecho del manejo de crédito es, alguien me podría hacerse la pregunta o lanzándola directamente, ¿y ustedes qué nunca se han endeudado? ¿Y qué ustedes nunca han? Pues sí, yo pues actualmente tengo y son a largo plazo, pero yo pues partimos de lo que decís, ¿en qué momento yo ya me siento esclavo de eso? Pero en qué momento solamente es una herramienta que me permite financiarme algo. Para irnos así como un ejemplo muy práctico es, si por ejemplo yo estoy generando un quetzal o un dólar, porque nos ven en otros países, yo genero un dólar, pero de eso tengo que hacer frente a $2. No necesitas ser matemático, ni auditor, ni contador, ni nada, es lógica nada más. Si estoy generando uno, pero tengo de deuda 2, tengo ya un déficit. Y es así la relación con la que uno va haciendo. Y ya en ese momento se puede convertir, ese 2 puede convertir en 3, se puede convertir en 4, en 5. Entonces ahí ya creo yo que ya el acreedor ya se hizo, ya sorpresa totalmente eso. Sí. Y yo te compartí algo que también ahí ya salen, siempre por lo que tú compartías de esta parte también que tiene que ver mucho con el estado del alma, es que surgen sentimientos como el temor.
Porque ahí ya no solo se agrega la deuda real. Eso dejémoslo ahí atrás. El temor, la angustia, la falta de paz. Todos esos elementos se empiezan a sumar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Eso ya no solo es de que, mira, tener un cheque, ¿dónde compras paz? Sí. Entonces, ¿cómo manejas esa situación del alma? Sí, digamos que el proceso de trabajar el alma, nosotros sabemos que no es de un día para otro, ¿verdad? Y no es tan de un día para otro porque pues, en la misma palabra dice que nosotros debemos de alcanzar la medida de la plenitud de Cristo, la estatura de varón perfecto, ¿verdad? Y eso implica pues prácticamente casi toda una vida para nosotros. Pues Pablo logró decir en algún momento, yo ya llegué a la meta. Pero nosotros creo que tenemos toda una vida por delante para ir alcanzando esa medida. Entonces, dentro de ese proceso tiene que evidenciarse en nuestros frutos personales, individuales, pues el ordenamiento de estas situaciones. ¿Y sabes por qué te digo el ordenamiento? Porque uno lo sabe, pues cuando uno estuvo en la vida secular lo sabe por amigos, pero ya en la vida del ministerio uno lo sabe porque ministra a mucha gente. ¿Verdad? Yo he tenido casos donde, por ejemplo, hermanos me han dicho, es que yo de lo que gano tengo que comprar droga porque no puedo salir de ahí. O ya no digamos el alcoholismo, el tabaquismo, cuánto se gasta en una salida de ese tipo, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para manejar un crédito o un presupuesto cuando alguien tiene que solventar o por lo menos está tratando de acallar una adicción, por ejemplo? La adicción ya pasa por una administración profunda, incluso te podría decir tal vez algún grado hasta de liberación, ¿verdad? Para poder salir de situaciones y entonces que ese hoyo en ese saco roto se cierre, se remiende, el Señor lo repare y entonces ya por ahí ese gasto ya no se hace y entonces yo tengo capacidad. Entonces, sí o sí creo que el alma juega un papel muy importante. Definitivamente. Vamos a ir nuevamente a la pausa, pero ya casi estamos llegando nuevamente al final del programa, pero te seguimos invitando a que nos hagas tus preguntas. Hay muchas, pero pues la tuya es importante también y vamos a tratar de responderlas después de la pausa. Gracias por seguir en Conocimientos TV. Seguimos hablando de la parte administrativa, la administración y las finanzas, el manejo de deuda y lo que se desprende alrededor de este tema. Una de las cosas que queremos hacer énfasis es, si estás ahí, no está todo perdido. Definitivamente sí se puede salir, sí puede haber una estrategia, pero nuevamente caemos en lo mismo. Depende de la persona. Depende de su estado de ánimo, depende de lo que ella quiera, ¿verdad? Porque yo creo que puede tener el mejor equipo, si se quiere decir, financiero, tratando de resolver esa situación, pero si la persona no quiere, aunque tengas el tecnicismo, aunque tengas los principios, no se puede. Pero te voy a hacer un resumen de las preguntas que nos han llegado y tú conforme vayas pudiendo respondiendo a eso. Dice, número 1, me dicen, ¿qué debo hacer si consolido deudas aún si no puedo cubrir para pagar? O sea, se agrava más, pero bueno, es una pregunta que viene. Luego dice, ¿debo tener varios trabajos para cubrir la deuda? Otra que nos ingresa dice, ¿es necesario vender las cosas materiales para cubrir las deudas? Bueno, la viuda lo hizo, pues, ¿verdad? ¿Cómo puedo negociar con las instituciones financieras para aumentar la deuda? Definitivamente que sentarse con ellos. ¿Cuál será el porcentaje o monto por el cual debo endeudarme si tengo un ingreso de 4,000 mensuales?
creo que ya hicimos un poco esa relación, ¿verdad? Pero te dejo la palabra para que tú puedas ir aportando cada una de estas preguntas. Sí, sí, gracias, Rafa. Yo veo que son preguntas muy valederas, ¿verdad? Muy importantes. Y yo sé, pues, hermanos amados y amigos que nos ven, que todo lo que quisiéramos es que nos dijeran, bueno, hace esto más esto y vas a salir, ¿verdad? Y lo mencionábamos un poco al principio. Yo creo que cada caso hay que atenderlo de manera particular, ¿verdad? Porque son muchas variables las que entran en un presupuesto, ¿verdad? Es decir, cuánto se gana, cuánto se debe, cuál es la deuda, cuáles son los principales gastos, ¿verdad? Entonces, yo sé que ustedes quisieran que agarráramos un pizarrón y que empezáramos a sumar y a restar, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Porque yo también lo pensé así cuando me invitaste. Pero cuando uno empieza a descubrir que mucho pasa por la sanidad de nuestra alma y de nuestro espíritu, yo creo que avanzando nosotros en eso, vamos a lograr avanzar en aquellas cosas donde no podemos contenernos. Porque la deuda viene por un asunto de no poderme contener. Claro, yo sé que hay deudas especiales, ¿verdad? Hubo una situación de emergencia médica y los hospitales ahorita están, pero de una vez, perdónenme hermanos de los hospitales, pero es duro, ¿verdad? O algún tipo de emergencia de ese tipo, que son especiales, ¿verdad? Pero más que todo las deudas que se vienen dando por el gasto común, ¿verdad? Esas son las que hay que ver con el alma. Fíjate que en Hebreos 13:5 dice, no amen el dinero, sino conténtense con lo que tienen. Porque Dios dijo, nunca te abandonaré ni te dejaré solo. Volvemos otra vez a un principio o a una pregunta. ¿Por qué nos endeudamos? Fuera de los casos que dijimos especiales o porque, pastor, yo puse un negocio y lo que pasa es que en esta época no avanzó y me quedé con la deuda. Pues sí, ¿verdad? Entonces, un poco respondiendo a las preguntas más técnicas, yo creo que hay que ver cada caso, ¿verdad? No podemos decir ahorita 1 más 1 es 2 y ahí va a salir usted, porque hay que conocer todas las variables. Hay que ver qué opción hay. El profeta Eliseo le dijo a la viuda, tú y tus hijos, tú empiezas a echar el aceite y tus hijos que hagan un trabajo. Quiere decir que en algún momento hay que ver a nivel familiar, bueno, familia, ¿quién tiene capacidad de empezar a generar algo? Pues a veces los varones decimos, no, yo soy chapado a la antigua, mi mujer está para trabajar en mi casa, y resulta que la mujer tal vez tiene más capacidad de ingresos que el mismo varón, pero por un asunto cultural es una palabra, pero o tal vez religiosa, no. Entonces, no, hombre, si la Biblia dice 2 son mejor que 1. Entonces, si la hermana tiene su capacidad de trabajar y el hermano también, y de repente ya hay un hijo por ahí que en algo puede aportar, hay que entrar, ¿verdad? Hay 2 cosas que hay que ver a nivel general rápido, así que son muy técnicas. Número 1, la capacidad de generar ingresos. Y número 2, la capacidad de reducir gastos. Si esas 2 cosas están agotadas, entonces hay que ver alguna otra forma, como tú bien lo decías, ir a una institución donde posiblemente nos puedan ayudar. Pero yo he conocido casos, Rafa, donde hay consolidación de deudas por segunda o tercera vez. ¿Por qué? Porque la bolita de endeudamiento no se detiene. Y no se detiene porque, por ejemplo, Hebreos dice, no amen el dinero. Yo conocí a un amigo de mi juventud que en algún momento él, todavía estudiábamos en la universidad, y él de repente apareció con un carro que yo creo que costaba más que su casa. Yo pensaba, dormirá en su carro, digo yo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Por esto, ¿verdad? Y eso pues nos genera otro montón de complicaciones. Y creo que lo decíamos la vez pasada, pues si yo no puedo tener el último celular que ni siquiera ha salido, pero que yo ya lo tengo, pues me conformo. Dice aquí, conténtense con lo que tienen. Y en lugar de ver el vaso medio vacío, mejor veamos que está medio lleno y que el Señor de alguna forma nos ha suplido, nos ha sustentado. Yo tal vez me animaría a decirte que si hay casos muy delicados de desesperación y la verdad es que alguien necesita ayuda, de repente que nos puedan contactar, ¿verdad? Claro, y decirte, claro, sí. Mira, hermano, tu caso hay que verlo de manera particular, incluso de repente hasta recomendar
Habla con tu pastor, habla con el ministro que te cuida para que él haga un diagnóstico de cómo está tu alma y por qué hay un asunto. Y antes de irnos, tal vez en el otro segmento me das un espacio. Claro. Hay un asunto que también quiero comentarles que pudiera ser incluso una maldición, pero te lo dejo. Bueno, vamos a tener que pausarlo, pero vamos a tener un segmento todavía y al volver vamos a dejar respuesta a esa última pregunta que acaba de ingresar. Estamos en la parte final de este programa Conocimientos TV. El día de hoy, pues, hemos hablado de un tema relacionado a la administración referente a las deudas. Y ya en este último bloque quisiéramos dar unas recomendaciones generales con la ayuda de Julio, que nos ha estado dando su tiempo y compartiendo tantas vivencias y también estrategias en las cuales nos podemos beneficiar, pero básicamente es la situación del que nos está viendo, si está en la disposición de querer enfrentar esa situación, que por años puede ser que ha estado con eso, que ha sido un ciclo de vida, que ha estado jalando por aquí, jalando por allá y no se ha podido enfrentar con la realidad. Y hoy sería bueno hacer una radiografía de lo que realmente tienes en tus manos, tanto los pros y los contras. Te dejo la palabra para que tú nos des las recomendaciones y conclusiones generales, Julio. Sí, gracias, Rafa. Miren, el tema pasa por muchas cosas, ¿verdad? Claro. Y la verdad es que el tiempo queda corto como Sí. para poder abordar a profundidad muchas cosas, ¿verdad? Yo les recomiendo que si hay situaciones críticas donde usted, por ejemplo, se siente esclavo, donde ya el fruto de su trabajo no lo puede gozar porque todo lo que usted gana es para pagar, o por ejemplo que no puede cumplir algunos principios bíblicos porque no le alcanza, yo creo que ahí está en una condición de cierta esclavitud por deuda. Entonces ahí yo primero recomiendo un acercamiento a su pastor, ¿verdad? A su autoridad espiritual, para que vea, digamos, en lo profundo de su alma, siguiendo el principio de la tercera carta de Juan, ¿verdad? Prospera en todo, incluyendo lo material, pero así como prospera tu alma, un alma sana, ¿verdad? Y ya, pues, posteriormente, pues ya asuntos y actividades más puntuales con esfuerzos, ¿verdad?, para poder poner en orden. Pero no quisiera terminar este segmento o este programa sin mencionarles este verso, que tal vez a algunos no les guste, pero ustedes saben que no somos así, ¿verdad? Pero Malaquías 3:10 dice, el Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo, así habrá alimento en mi casa. Pero si usted mira, antes de ese verso, dice que el pueblo le pregunta, Señor, ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor contesta, en los diezmos y en las ofrendas. Y el Señor lo que les explica es que ellos no pueden diezmar y no pueden ofrendar porque hay una maldición.
Entonces, pudiera ser que a nivel espiritual nosotros también revisemos cómo está nuestra capacidad de dar, porque pudiera ser que estemos atados y que eso sea la consecuencia de una maldición, que el Señor dice, esa maldición se rompe con las ofrendas y con los diezmos. Y no estamos pidiendo dinero, vos sabés que eso no somos así, pero es un principio bíblico. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces lo que el Señor quiere es que abunde. Lo que el Señor quiere es que sí haya un poquito más de lo básico. Quiere que nosotros podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? Y esto pues no lo podíamos dejar pasar porque es importante. Mira, yo como pastor, y yo sé que otros pastores que nos ven tal vez pueden compartir conmigo esto. Uno sabe cuando una ovejita empieza a enfriarse. Y una de las formas que más rápido lo evidencia es que deja de dar, porque cierra su corazón. Entonces definitivamente que aquellas enseñanzas que nos daba el apóstol hace unos días sobre las 3 dimensiones, yo agarré espigas de esas enseñanzas que él nos dio y lo repliqué en la iglesia que yo pastoreo, y la verdad es que es un principio bien hermoso. Por ejemplo, que a una actividad terrenal, poniéndole fe, la convertimos en una actividad espiritual. Y eso se convierte en un vínculo para lo celestial. Entonces el Señor dice aquí, traigan los diezmos y las ofrendas. Es un asunto que usted dirá, ya están hablando de eso. Sí, hermanito amado, yo sé que es un asunto muy terrenal. El dinero es tan, ¿cómo podemos decir? Tan terrenal que cada vez que lo tocamos nos lavamos las manos porque todos sabemos que es muy sucio, ¿verdad? Pero cuando le ponemos fe a presentarlo delante del Señor, dice aquí, mira y vean si no abro las ventanas de los cielos. O sea que la dimensión celestial se habilita por esa actividad tan mundana, podemos decirle, güey, que hicimos. Sí, se habilita. Entonces, hermanos amados, el tema financiero, administrativo y manejo de los recursos, deudas, y no hablamos del ahorro, porque tenía un universo del ahorro, pero será tal vez alguna otra oportunidad, sí pasa por el tema de nuestra condición espiritual, de la condición de nuestra alma. Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que la parte del ser interior, el alma, es un factor determinante para poder enfrentar muchas cosas. Una de las cosas que quiero hacer antes de irme al finalizar este programa es enviar un saludo a gente que nos ve en Los Ángeles, especialmente a Hilda Hernández, Leroy Brewster, también está Jaime, Otto, ellos que nos han, de alguna manera, nos envían saludos siempre y educadamente estamos siendo recíprocos al decirles muchas gracias por los saludos y que Dios los bendiga siempre. Y también todos los que nos ven en diferentes lugares, esto es Conocimientos TV, tratando de aportar, tratando de dar esas herramientas técnicas para poder tomarlas en cuenta porque esas herramientas en algo te van a servir, en algo te van a facilitar, y aún más, si ya sientes que la situación se te fue de control, siempre hay una salida alterna, siempre lo va a haber. Hoy hemos hablado tal vez generalidades, como dice Julio, no queremos ser tampoco irresponsables de generalizar todos los casos. Cada caso es único y hay que también darle una solución acorde a eso, pero en general yo creo que hemos aportado lo que debemos de tomar en cuenta. Y uno de los factores en el cual coincidimos y que está ahí latente siempre es la condición de uno como está, y consecuentemente la misma condición en la que uno está va a ser factible en poder enfrentar esa situación, no seguir huyendo, sino plasmarlo en blanco y negro, y definitivamente una salida va a haber. Hasta la próxima. Gracias por ver Conocimientos TV.